En la consigna 4 consta de 3 preguntas. La primera dice, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para seleccionar la cadena principal? Lo que tenemos que saber es qué es la cadena principal. La cadena principal se considera a la cadena formada por mayor átomos de carbono. ¿Siempre las cadenas principales van a tener la mayor cantidad de átomos de carbono? Sí. Pero cuando hablamos de un alcano, un alqueno, un alquino, debemos considerar que la cadena principal, en el caso de los alquenos y alquinos, deben incluir el doble o triple enlace. Es decir, nosotros sabemos que la cadena principal, por ejemplo, voy a marcar, en este caso no, pero vamos abajo. En este caso voy a marcar la cadena principal en el inciso K. Yo analizo el compuesto y veo que es un alcano. Entonces, todos los enlaces son simples, yo puedo marcar cualquier cadena principal. Vamos a unir todos estos carbonos y en ese caso la cadena principal tendría 4. Esa es una posibilidad. Ahora, si yo empiezo por el otro lado y giro, en este caso la cadena principal también tiene 4. Ahora, si yo empiezo por el otro lado y giro, en este caso la cadena principal tiene 3. ¿Qué opción voy a elegir? Voy a elegir la opción que tenga mayor cantidad de átomos de carbono. Esa es la cadena principal y lo que queda por fuera de la cadena principal va a ser una ramificación. Ahora, si analizamos en el caso L, veo el compuesto como presenta un doble enlace, va a ser un alqueno. Entonces la cadena principal sí o sí debe contener a los átomos que forman ese doble enlace. Uno de los ejemplos de cadena principal sería ese. Esa sería una cadena principal y en ese caso tiene 4. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nunca una ramificación se puede ubicar en los extremos. ¿Por qué? Porque forma parte, vamos a hacerlo de esta manera, forma parte de la cadena principal. Si yo lo engancho de esta manera, todos los carbonos van a quedar unidos y forman parte de la cadena principal. ¿Qué consideración tengo que tener? El doble enlace o triple, en el caso de los alquinos, tiene que formar parte de la cadena principal. Por ejemplo, en el M, yo podría marcar esta como cadena principal. ¿Incluyo el triple enlace? No, entonces esa nunca puede ser la cadena principal. Podría marcar esta cadena y de esa forma sí incluyo el triple o doble enlace. Entonces, la cadena principal es la cadena más larga de átomos de carbonos unidos que, en el caso de los alquenos y alquinos, incluye el doble o triple enlace. ¿Qué pasa en los compuestos oxigenados? La cadena principal lo que tiene que incluir es el grupo funcional. Vamos a poner el ejemplo del D. Yo puedo marcar en este compuesto esta cadena principal. ¿Incluye el grupo funcional? No, entonces esa no sería correcto. Puedo marcar esta cadena principal de 3 carbonos que incluye el grupo funcional. Pero si analizamos las ramificaciones me quedan en los extremos. Entonces, la cadena principal en este ejemplo es esta que tiene 4 carbonos y incluye el grupo funcional y la ramificación no queda en el extremo, porque los extremos serían tanto este carbono como el que tiene el grupo funcional, queda en el interior de la cadena. Resumiendo, porque las preguntas, como vos dijiste, la respuesta de las preguntas 4 sirven para hacer las 5. ¿Qué es la cadena principal? Es una cadena formada por la mayor cantidad de átomos de carbono. En el caso de los hidrocarburos, tenemos que saber que la cadena principal debe incluir el doble o triple enlace. En el caso de los compuestos oxigenados, la cadena principal tiene que incluir el grupo funcional. ¿Por qué tengo que saber si es un compuesto, un hidrocarburo o un compuesto oxigenado? Y para poder seleccionar correctamente el grupo funcional.